una pregunta. ¿Estamos aquí porque queremos estar o estamos por fe? Estamos por fe. Hebreos 11:1 nos habla acerca de la fe, de los héroes de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando nos habla acerca de los héroes de la fe, la cabeza de todos estos es Abraham, porque es el padre de la fe. Pero yo hago una pregunta rápida que hasta se la van a pelear y me van a contestar así de rápida. ¿Cuántas mujeres se mencionan dentro de los héroes de la Biblia? De la fe, de Hebreos 11:1. ¿Cuántas mujeres se mencionan? Lilian. Rab. Ajá. ¿Quién más? ¿Hay otra mujer? Sara. Sara. Solamente dentro de todos los hombres que son mencionados ahí, solamente se mencionan dos mujeres. Sara, porque creyó, dice ahí, que a pesar de la edad que tenía, iba a tener un descendiente que Dios ya le había dicho que lo tendría a pesar de su vejez, y porque lo creyó. ¿Estamos de acuerdo? Y de Rahab, porque escondió ¿a quién? ¿Cuántos eran? ¿5 o 6? ¿O eran 10? 12. ¿Eran cuántos? 12. 12, no. 3. Eran 2 espías. 2 espías. Bueno. Decían en mi pueblo, si no es Chana, es Juana. ¿Sí? Bueno, está bien. Eso es para iniciar, ¿no? Hermana Claudia. Bueno, cuando nosotros vemos todo lo que hizo Rahab, ya conocemos la historia. Vamos a leer nomás unos versículos, acompáñenme por favor, ahí en Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. ¿Lo tienen? Sí. Por ahí Josué capítulo 2. Lo voy a leer y me siguen. Voy a leer nada más unos cuantos versículos. Pues Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí a esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y lo había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar ¿la puerta de dónde? Pues la puerta de la ciudad de Jericó, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sión y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hasta ahí paro un momento. ¿Sí? Aquí la pregunta es como la pregunta que se podía hacer acerca de Nínive. Iba a ser destruida toda la ciudad de Nínive, porque ¿cuántos justos había en Nínive? Ninguno, iban a ser todos destruidos. Aquí, pregunto yo, ¿pudieron haber religiosos aquí adentro de Jericó? ¿Sacerdotes? Sí, no sacerdotes de Dios, pero lo sabían. Pero aquí la pregunta: ¿por qué nadie tenía fe? Y solamente una mujer.
somos muy dados nosotros a anteponer muchas cosas, ¿sí? Tal vez a mi papá, los de su tiempo, no le digan Martín ni Ernesto, sino que le van a decir los de su tiempo, ahí viene el maestro, ¿qué? Bonillas. Así le decían de apodo a mi papá. Ahí viene el maestro Bonillas. ¿Sí? Y tal vez cuando alguien dice Raab, ¿la qué? La La ramera. mera. Ahí sí lo ubicamos bien rápido, ¿verdad? Porque es la ramera. ¿Sí? Siempre queremos ubicar más rápido así las cosas. Pero cuando es un solo nombre, decía un amigo que yo tenía, se llamaba Filiberto. Y decía, no me llames Filiberto. Una vez le dije, le digo, ¿no eres Filiberto? Dice, no me llames Filiberto, llámame perro. Porque así le decían el perro, ¿eh? ¿Sí? De apodo ahí en Isa. Luego les explicaré por qué le decían el perro. Dice, no me gusta mi nombre. Y cuando alguien dice Filiberto, dice, nadie me conoce. Pero cuando dicen el perro, dice, ahí está. Y cuando decían tal vez la ramera, decían, ahí está. ¿No es cierto? Pero así de volada nos ubicamos, ¿sí o no? Tal vez cuando a mí bajero nos decían el órgano, ya saben quiénes éramos, hermano. Sí, tal vez no te decían pero, ¿verdad? No, Ni a mí, nunca me dijeron así. Ahí está el órgano. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Raab la ramera? De todos los que estaban ahí. ¿Por qué Raab la ramera? Raab. Y decía, si la queremos ubicar más rápido, la ramera. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que una vez decíamos, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué no escogió a Egipto? ¿Por qué no escogió a los asirios? ¿Por qué no escogió a los de Babilonia? ¿Por qué no escogió a los etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué escogió a Israel y no a otro pueblo? ¿Perdón? Por Abraham, por ahí va, pero no es así exactamente. A ver, ¿alguien más? Espérame, el más pequeño y vi. porque era el pueblo, dice la palabra de Dios, porque era el pueblo más pequeño y el más insignificante de todos. Por eso lo escogió, porque de lo más insignificante, Él lo hace grande. De nada valía que un pueblo ya fuera grande y decir, es que el pueblo ya era grande, pues por eso lo escogió Dios. ¿Dónde está su poder? Ya era grande. Pero cuando escoge un pueblo insignificante, dice la palabra de Dios, el más insignificante de todos los pueblos, es porque va a manifestar su qué? Su gran poder, nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver una cita, por favor, acompáñeme. El que lo encuentre primero, Mateo 21:31. ¿Me lo lee? Dice la palabra de Dios. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Gracias. Aquí hay una historia atrás, veanme. Aquí hay una historia atrás. Donde dice que un padre tenía una viña y le dijo a uno de sus hijos, tenía dos, dice, quiero que vayas a mi viña a trabajar. Y le dice este hijo, no voy. Porque a veces nos pueden contestar así los hijos, ¿no? No quiero, no voy. Le dijo, no voy. Pero después, dijo, como que la regué, ¿no? Y este hijo sí fue a su viña a trabajar de su padre. Y le pregunta al otro, quiero que también vayas a mi viña a trabajar. Sí voy a ir. Y este hijo no fue. La pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios y de su padre? El que dijo no, pero después dice sí, voy. ¿Sí? Por eso, lo que acaba de leer Jero aquí, dice que los publicanos y las que van, ¿qué, Jero? Delante. ¿A dónde?
al reino de Dios. ¿Por qué los publicanos y las rameras? Los publicanos, ¿quiénes eran? Eran aquellos que cobraban los impuestos, aquellos que eran odiados, aquellos que cobraban el peaje también, ¿sí? ¿Cuál era el peaje? Lo que nos vienen cobrando cuando vamos a una autopista, dicen, pues págale si quieres pasar por aquí, ¿no es cierto? Y antes ya cobraban eso y cobraban por cruzar un puente, por ir por cierto camino, para no rodear. Ahí estaban los publicanos diciendo, ¿quieres pasar por aquí con tu carguita de tu mercancía? Tienes que pagarme. Y eran los más odiados. ¿Por qué las prostitutas? Porque el Señor dice, yo quiero un arrepentimiento, pero los que tienen más necesidad son los que dicen, aquí estoy. El Señor Jesucristo vino por los enfermos, ¿no es cierto? ¿Vino por los sanos? Exactamente, ¿verdad? Por ellos vino. Bueno, entonces entra ahí Rahab, ¿sí? Voy a quiero poner algo. Ya no sé ni cómo hacerlo. Vamos a suponer que aquí adentro se encontraba la ciudad de ¿qué? De Jericó. ¿Verdad? Sus muros por acá, pues había otros atrás. ¿Sí? Aquí en esta ciudad vivía Rahab la ramera, en la ciudad de Jericó. Era una ciudad, dice la palabra de Dios, Dios les dijo, cruzando el Jordán, hay 5 reyes de los cananeos, a los cuales ustedes van a vencer, para poseer la tierra prometida. Y el primer rey que se encontraron fue el rey de los cananeos. Era el primer obstáculo pasando el río Jordán. ¿Sí? Y si nosotros decimos, ¿a dónde estaba el río Jordán? Estaba aquí, mira. Ese es el río Jordán. ¿Sí? Ellos, cuando vinieron del desierto, dieron acá, entraron por la parte oriente, hacia acá. Tenían que cruzar este río para entrar a la ciudad de Jericó y atacarla. Pero dijo Josué, aquí nos vamos a quedar, mandemos nada más 2 espías a que vayan a reconocer la tierra. Pero estos espías fueron descubiertos por lo que leímos, ¿no es cierto? Pero esta mujer, cuando tú quieres hacer un favor, normalmente nosotros, si no todos, pero normalmente, dices, sí, cómo no, sí te lo hago, pero pues te va a costar tanto, ¿no es cierto? Sí, bueno, te lo puedo hacer, pero después, ahí tú me pagas con otra cosa. ¿Sí o no? A veces hacemos un trueque normalmente de las cosas. En este caso, Rahab la ramera nunca dijo, los voy a esconder, pero si ustedes me ayudan. ¿Así dijo? No. Pues escondió, arriesgó su vida y después hizo una petición. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa aquí? Esos 2 espías son descubiertos, los sube al terrado. Dice la palabra de Dios, que ella vivía junto al muro. ¿Sí se acuerdan? Sí. Que así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ella vivía junto al muro. Así dice la historia. La vuelven a recordar. Ya no la sabemos. Ella vivía y después de que les dijo a ellos, aquí escóndanse. Y cuando llegaron esos hombres dijeron, ¿dónde están? Y ya se fueron hacia los vados. ¿Los vados qué es? ¿Cerca de dónde? Cerca del río Jordán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces salieron estos hombres de aquí y se fueron para acá, ¿sí? A buscarle por toda la ribera, por todo esto, porque sabían ellos que de este lado, ¿quién estaba? El pueblo de Israel, todavía no cruzaba. Entonces, los
hombres de Jericó, los soldados fueron a buscarlos por acá, y los anduvieron buscando. Pero les dice Rahab, bueno, vayan y tal vez todavía los alcancen. Así dice la palabra de Dios. Pero dice, ustedes, sí, váyanse para este lado, a donde está el monte, y quiero que se estén ahí. Nada más eran ¿cuántos espías? Eran 2. Quiero que estén ahí. ¿3 qué? 3 días. 3 días, dice. Esténse 3 días escondidos. Y estos 3 días anduvieron buscándolos. Y dijeron, ¿no están? Porque lo más lógico era que de dónde se tenían que ir. Los mandó exactamente ellos ahí donde supuestamente tenían que haberse ido. Y ella les dijo, no, váyanse hacia el monte y escóndanse 3 días. Pero antes de que se vayan, quiero pedirles algo. Quiero que por favor, porque ella dice que reconoció que nuestro Padre es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, porque ella había oído hablar de Dios y todos los de Jericó, pero ella fue la única que creyó que había un Dios fuerte y poderoso. Fue la única de toda la ciudad de Jericó, 35,000 metros cuadrados de ciudad. Así lo dice la historia y las excavaciones que han hecho. 10 metros de altura de los muros, con 5 metros de espesor del muro. Tú dices, ¿quién iba a tirar eso? No es la predicación esta, porque ya hemos predicado acerca de eso. 5 metros de espesor por 10 de alto, decían los de Jericó. Cuando oyeron que ellos ya se proponían cruzar, dice la palabra de Dios que Jericó fue cerrada, bien que, así lo repitió, fue cerrada, bien cerrada. Es decir, nadie entraba aquí, nadie salía. Pero aquí sí hubo que salir por esos 2 espías y para agarrarlos. Dice, y yo hago una petición, cuando ustedes lleguen acá y entren, acuérdense de mí. Pero no solamente de mí, acuérdense de mis padres, acuérdense de mis hermanos y acuérdense de mis hermanas. Así dijo Rahab la ramera, y le dijeron, sea hecho como tú dices. Pero para que se cumpla esto, no tienes que divulgarlo, porque si no nuestra promesa es rota, dijeron ellos. ¿Sí? Pero para que nosotros reconozcamos en dónde estás ubicada, en 35,000 metros cuadrados de ciudad. ¿Hasta dónde te parece a lo largo, hermano? En 35,000 metros cuadrados la ciudad. Bueno, vamos. Es una super ciudad, ¿no? Bueno, pero dice la palabra de Dios que la casa de Rahab estaba ¿en dónde? En el muro. Su ventana estaba aquí en el muro. ¿Estamos de acuerdo? Y por ahí descolgó ¿a quiénes? A los 2 espías, los descolgó por ahí. ¿Sí? Es decir, bueno, imagínense. Pero le dijeron estos 2 espías, está bien, será como tú dices. Simplemente queremos como señal que cuelgues un cordón. ¿Color qué? ¿No lo han leído? Carmesí. De grano o color carmesí. Es decir, rojo. Cuelguen para que cuando nosotros lleguemos y pasemos aquí el cordón y abordemos la ciudad, todos los que veamos este cordón, esta ventana, es porque tú ahí vives con toda tu familia y nada te haremos. Así como recordamos que fue dentro de la muerte de los primogénitos, cuando fue anunciada la última plaga, la 10ª plaga, fue cuando fue inmolado el corderito y les dijeron a todos los israelitas, agarren de la sangre del corderito y úntenla en los dinteles de las entradas, es decir, en el marco, en la parte superior de la puerta. Y cuando el ángel destructor vea esa sangre ahí, pasará de largo. ¿Y ustedes no qué? No morirán.
Y si nosotros vemos tu señal de un cordón, no morirás. Porque esta es la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así como en el pueblo cuando estaba todavía cautivo, así como a Rahab le fue dicho que colgara un cordón color de grana, hoy en día la sangre de Jesucristo nos limpia a todos ¿de qué? De todo pecado. Y es el mismo efecto de ayer, de hoy y de siempre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que ellos pudieron regresar, cuando estos hombres ya regresaron una vez aquí adentro, pudieron regresar ellos, cruzar el río y decirle a Josué, mira, la ciudad está cerrada, bien cerrada, pero ya Dios la ha entregado en nuestras manos, la ciudad. Y como recordaremos, ¿qué pasó? ¿Se cayeron todos los muros? Pues no, nada más se cayó el muro de enfrente, si ustedes leen, porque dice Dios, cuando griten, el muro caerá y entrarán derecho y hacia adelante, dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que se hubieran caído los muros, hubieran entrado derecho y hacia adelante? Dios les hubiera dicho, cuando caiga el muro, rodéenlo rápidamente o ya estén rodeándolo todo. Pero dijo, no, nada más para que entren. ¿Quién quedó vivo ahí, hermanos? Rahab y su familia. Nada más, pero fuera de Rahab, porque no se podían escapar. Nadie podía escapar porque estaba aquí la entrada allá. El muro, dice la palabra de Dios que el muro, así lo dice Dios, y el muro caerá, dice. Y después cuando cayó, dice cayó el muro, no dice los muros. Por eso dice Dios, derecho y hacia adelante. Es decir, entren aquí y hagan todo lo que tienen que hacer aquí ustedes. Entonces entraron por el oriente, ¿verdad? Después de... ¿Y saben también qué cosa tan maravillosa, hermanos? Cuando hemos leído a Josué, cuando ellos ya se asentaron en esta parte antes de cruzar el río Jordán, dejó de caer el maná después de 40 años. Dice ahí la palabra de Dios. En ese momento dejó caer el maná. Y que empezaron a comer del fruto de la tierra. Hasta ese momento. Qué cosa tan más grande y maravillosa. Es decir, hasta aquí llega el maná nada más, 40 años. Y ahora sí, pueden disfrutar ya del fruto de la tierra. Y comieron ellos del fruto de la tierra. Mira, hermano, cuando nosotros Dios tiene muchas cosas para que sean ligadas. Karen nos presenta un video. Y yo digo, ay Señor, pues dijera que una vez ya Neto pasó a decir algo y nomás lo voy a ligar. No son casualidades, ¿sí? Cuando nosotros vemos la genealogía, pues no es otra cosa más ver de dónde venimos nosotros como descendientes. Si yo vengo de mi abuelo el Chilatequile, ¿sí? Pues sé que pues de ahí vengo, es la genealogía de mi abuelo Pablo, ¿no? Mi abuela Cheli, mi abuela Piri, y más hacia atrás, ya lo sabemos, pero lógicamente que hay una descendencia. Pero cuando nosotros empezamos a ver y decimos, todo se inicia ¿con quién? ¿Sí? Porque desde ahí nace la descendencia, ¿estamos de acuerdo? Del pueblo de Israel. Bueno, cuando vamos a simplificarla porque nada más les quiero recordar, dice la palabra de Dios que desde Abraham hasta el Señor Jesús son 42 generaciones. 14 generaciones desde Abraham hasta David. No, 14 generaciones de Abraham hasta David. De David hasta la deportación, otras 14. Es decir, cuando los llevaron cautivos a Babilonia, ¿se acuerdan? Y después de ese regreso hasta el Señor Jesucristo, otras 14 generaciones. Es decir, son 42 generaciones desde Abraham hasta ¿quién? Hasta el Señor Jesús. Así lo dice Mateo. Así lo dice Mateo. Abraham, ¿sí? Entonces, si empezamos con Abraham, vamos a brincarnos algunos porque no nos alcanzaría el pizarrón, ¿sí? Entonces, de aquí viene, vamos a decirlo así, ¿no?
vos, ¿no? ¿Sí? La descendencia, ¿no? De vos se casó, ¿con quién? ¿De quién estamos hablando? No, no, estamos hablando de Rahab, ¿sí? Estamos hablando de Rahab, ¿sí? Perdón. No es Salomón, ¿es quién? Salmón, ahora sí, corregido y aumentado. Bueno. De esta unión que viene desde la genealogía de Abraham, ¿sí? Para decirles a ustedes más rápido, ¿quién es? ¿A quién se menciona como el león en la palabra de Dios? ¿A quién? El león de la tribu de Judá. ¿Pero quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesús. Es decir, que toda esa descendencia de ahí es de la tribu de ¿quién? De la tribu de Judá. Toda esa descendencia es de la tribu, porque eran 12 tribus, ¿se acuerdan? Sí. Pero una de las tribus era la de Judá. Y toda esta descendencia viene de aquí, cayendo, ¿sí? Entonces, Salmón se casa con Rahab, ¿sí? Y de esta unión, ahora sí, ¿nace quién? Nace Boz. Y Boz se casa con Ruth, la moabita. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? ¿La nuera de quién? De Noemí. Después de esta unión, ¿sí?, de Boz y Ruth, viene una descendencia más hacia abajo, en donde viene el rey David. ¿Estamos de acuerdo? Por tratar de sintetizar, ¿eh? Después viene ¿quién? Salomón, ¿sí? Después viene ¿quién? Bueno, es decir, después de por aquí atrás está Isaí, que era el papá de ¿quién? De David, ¿sí? Pero bueno, viene David, después tiene a su hijo Salomón, después se viene más la línea, y viene hasta Josué la línea, que Josué, ¿sí?, se casó ¿con quién? ¿Con quién? Con María. Si ustedes leen Mateo, dice, de Salmón y Rahab engendró a Boz, ¿sí? Y sigue diciendo, de todos estos dice, y engendró, y engendró, y engendró, y engendró. Y cuando dice la palabra de Dios al final, y José, el esposo del esposo de María, no dice engendró, sino hay una palabra que dice, ¿qué? No dice engendró, porque engendrar es de una unión sexual de dos personas. Si ustedes leen ahí la palabra de Dios, ahí se rompe la palabra engendrar. Y al final dice que de la unión de José y María, ¿sí?, nació el Señor Jesús, es decir, no fue engendrado por una unión humana, sino por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, cuando nosotros ponemos esta parte aquí, hablamos de toda la fe de Rahab. Hablamos de toda la fe de Rahab. Todos podremos decir, yo tengo fe, tú tienes fe, todos tenemos fe, ¿sí? ¿Qué significa fe? Creer, ¿no es cierto? Pero ¿qué clase de fe podemos tener? Es algo que tú te debes de poner a platicar con el Señor, porque los demonios creen y tiemblan, ellos también creen, pero esa es una fe que no está dirigida hacia los Padres Celestial, ni algo que ellos hagan bien, porque la fe sin obras es ¿qué? Es decir, siempre tiene que ir ligada la fe. Si yo tengo fe, pues nada más ahí se queda mi fe, pero no la pongo en acción la fe en una obra. Ahora, las obras no son para que no sean tomadas en cuenta por Dios. No sé si has analizado eso. No, porque finalmente aquellos que dijeron, Señor, yo en tu nombre, ¿qué decían? Eché fuera demonios, Señor. Yo en tu nombre
sé levantar hasta muertos, Señor, yo todo dice, apártate de mí, dice. Es decir, hacías muchas obras, pero no tenías fe, porque no era una fe para mí. ¿Sí? Tus obras no cuentan, cuentan tu fe. Y de ahí que tú desligues cosas para el Señor por medio de tu fe, es así. El Señor dice, esa es una fe verdadera. Si queremos ser como una Barbie, si queremos ser lo que nos vende la mercadotecnia, decía el video, ¿por qué la ropa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el otro? ¿Sí? Al final, ¿sabes cómo se llamó el video, Karen? Princesa de Dios. Aquí habría una pregunta que es muy fácil de contestar. Los hijos de un rey, ¿qué vienen siendo? Tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú eres un príncipe, y así nos vamos, princesa, princesa, princesa. ¿Por qué? Porque somos hijos de un rey, que es nuestro Padre Celestial. Yo te pregunto, Rahab fue aceptada después de que cayeron los muros, se retiró el pueblo, fue aceptada dentro del pueblo de Dios. Tal vez en un principio decían, porque hoy en día todavía nos escandalizamos, ¿sí o no? Híjole, mira, se quedó con nosotros la ramera. No, tal vez ni le decían Rahab, se quedó con nosotros la ramera. Ahí está la ramera y tú ahora con nosotros. ¿Sí? ¿Quién había dado la orden para que se quedara? Sí, pero a Josué alguien le dijo, acéptala, porque no fue humanamente que él dijo, será como tú quieras. No, Dios le puso en su corazón y le habló de su espíritu, a su espíritu, y le dijo, acéptala porque ella me será útil, porque yo de ahí, de una ramera descenderé, de una ramera descenderé yo. Y cuando ella se casa con este hombre, con Salmón, ¿tú has visto en la Biblia quién era Salmón? ¿Alguna vez te has puesto a leer un poco quién era Salmón, hermano? Primera de Crónicas 2:3. Si ya lo tienen, lo voy a leer. ¿Amén? ¿Sí? Dos, tres. Bueno, ahí hay una descendencia de los hijos de qué, dice el encabezado, ¿cómo dice? Judá. Los hijos de Judá, es decir, de la tribu de qué, decíamos, de la descendencia del Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, así le llama la palabra de Dios al Señor Jesús, porque era descendiente de la tribu de Judá. Y aquí hay una genealogía. Dice en el 10, Ram engendró ¿a quién? A Aminadab. Y Aminadab engendró a Nazón. ¿Quién era Nazón? Príncipe de los hijos de Judá. ¿Y quién era el padre de Salmón? Nazón. Por lo tanto, Salmón era un ¿qué? Príncipe. Salmón era un príncipe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque así lo dice Dios, no porque nos queramos poner de acuerdo. Así lo dice Dios y punto. ¿Estamos bien? ¿Tú te puedes imaginar, veme tantito? ¿Te puedes imaginar lo que yo decía hace un momento, cuando se juntó con el pueblo de Israel después de todo esto? Y que tal vez decían, es que somos bien buenos para decir, ¿ah? ¿Sí? Ahí va el órgano, ahí va la ramera. ¿Tú crees, hermano? Nada más ponte a pensar, nada más por lógica, no lo dice la palabra de Dios. Pero si se casó con un príncipe, que era Salmón, por lógica, ella vino a ser una, ¿qué, hermano? Princesa. Ay, hermano. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar que alguien le hubiera dicho, ahí va la ramera? No. Después tal vez le dijeron, ahí va Rahab, la princesa. Rahab, la princesa. Entonces, hermano, ahora, nada más fíjate, hilando un poco la historia. Si se casó con un príncipe, Rahab, y vino a ser ella una princesa ahora, porque eso de ramera y prostituta
quedó en el olvido. Yo te pregunto, ¿hoy Dios puede perdonar cualquier pecado, cualquier profesión que hayas tenido antes? Si fuiste un sicario, si fuiste narcotraficante, si fuiste lo que tú... Esto lo borra completamente. Eso quedó atrás, hermano. ¿Tú crees que Salmón estuvo diciendo, híjole, me casaré, no me casaré? ¿Sabes qué, hermano? Cuando el corazón te dice, la amo, ¿qué? Tú no ves el pasado, hermano, ¿sí? Tú amas a quien vas a amar, así sea quien haya sido. Pero el pasado no importa, importa el presente, como tú te quieras presentar ante nuestro Padre Celestial. Si se casó con un príncipe, ¿tú cómo crees que cuando Ruth, con toda esa penuria que tenía y tanta hambre, y que llegó con su suegro otra vez, regresó a Israel, y que dijo, no hay nada, oye, ¿por qué no te vas ahí a espigar tantito ¿Quién era vos? ¿Era un hombre pobre o rico? Porque venía ¿de quién? Es decir, tenía mucho dinero. ¿Sí? Tenía mucho dinero, hermano. Por eso Ruth, cuando vos la vio, hermano, dice, ahí está. ¿Y qué pasó? Hizo hasta lo imposible y lo logró porque dice, ella es la mujer que yo quiero para mí. No me importa que no sea israelita, ¿sí? Que sea de Moab. Y se casó con ella. De manera que se cumple algo con Rahab de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Toda tu casa. Iba a ser una princesa. ¿De la tribu? ¿De quién? De la tribu de Judá, hermano. ¿Sí? Y de ahí hasta la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y si alguien le puedes mencionar por ahí que dentro de la descendencia humana del Señor Jesús hubo una prostituta, va a decir, ¿cómo vas a creer? Pues si Él es santo, no puede venir de alguien así. ¿Sabes qué, hermano? Él puede transformar vidas. Él te puede quitar todo, me puede quitar todo, para que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, porque eres grande y misericordioso, bendito Dios. Te damos las gracias por este día, por la semana, por el trabajo, Señor, también por nuestras enfermedades, bendito Padre, porque a veces si tenemos cierto mal, bendito Padre, y si no se nos quita rápido, es porque también hay algo, bendito Padre, porque nos acordamos con más fuerza de ti, Dios bendito. Y si estamos bien sanos, bendito Dios, a veces no nos acordamos con esa fuerza. Gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias por el sol que nos diste en este día, bendito Padre. Gracias por el agua que nos has dado también ya, bendito Padre. Mira que cuando pasamos por los campos, todo es verde ahorita, bendito Padre. Gracias por tu maravilla, bendito Dios. Porque tu agua todo lo transforma y todo lo hace crecer y todo lo hace florecer y resplandecer. Gracias, bendito Padre, porque esa agua que tú nos mandas de allá arriba tiene todos los nutrientes que no tiene el agua que nosotros consumimos todos los días aquí en la tierra. Por eso las plantas y los vegetales reaccionan de una manera más rápida y viva, porque tu agua que tú bendices del cielo, bendito Dios, es un agua poderosa. Gracias, bendito Dios, por estos momentos. Gracias, bendito Dios, por los que estamos aquí, por los que han faltado. También te damos las gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú nos das a cada uno de nosotros. Guíanos, protégenos, bendito Dios. Con los que nos vamos a quedar, tú te quedarás, y con los que van a salir, tú los llevarás con bien a donde quiera que ellos vayan. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.